para mí es un placer poder trabajar de esta manera y no y generar siempre una alternativa. De eso se trata también el aprendizaje, de buscar alternativas, de buscar espacios nuevos en donde uno pueda recrearse, reinventarse. Creo que todos estamos en esta situación más allá de la pandemia y de la cuestión de crisis y esta situación de caos que por ahí uno siente en estos 55 días que llevamos de aislamiento, pero puntualmente es aprovechar estos espacios para poder reunirnos y más allá de tener una clase de UBA en la cual uno tiene un trabajo y tiene, bueno, es un posgrado en el cual también hace una inversión económica, puede compartir conocimiento y experiencias y esto nos atraviesa, así que bueno, bienvenido sea, de nuestra parte siempre va a estar la mejor predisposición, ayuda mucho que el docente también sepa. Nos va a tocar docentes que quizás no tienen la experiencia, como tampoco lo hemos tenido nosotros para muchas cosas, entre otras, por ejemplo, usar Zoom, ¿no? O quién se iba a imaginar que en algún momento íbamos a estar usando una plataforma de videollamadas para poder comunicarnos y tomar clases, pero bueno, de eso se trata. Nos tenemos que estar reinventando todo el tiempo, personal y profesionalmente. Así que a su disposición para lo que sea. Yo los voy a dejar con el licenciado Torales que va a iniciar la clase de cierre y es todo suyo, así que a medida que quieran ir hablando con él, van levantando la mano o me van diciendo en el chat y yo lo voy a ir colaborando al docente. Licenciado, todo Muchas suyo. gracias, Andrea. Muchas gracias. A Buenos usted. días, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Encima de la cuarentena, el licenciado Torales le da un caso que los mató con ese caso, ¿no? ¿Les hice olvidar la cuarentena o no? Coméntenme, por favor. No, de ninguna manera. ¿No? ¿Siguió De la ninguna cuarentena? manera. Ah, bueno. Bueno, por favor, todos tuvieron la devolución y vieron más o menos donde yo hacía el hincapié en donde potencialmente fallaron un poquitito. En verdad le voy a contar algo. Los exámenes fueron de excelencia, fueron muy lindos, muy bien. Los vi que trabajaron en equipos muchos, trabajaron en equipos, ese era uno de los objetivos, que los roles fueron bien distribuidos, que hubo muchas opiniones. Me encantó cómo se destacaron los balísticos. Dijeron acá, abro el libro de balística y lo traduzco todo y lo coloco ahí adentro, el libro de balística. He notado que se destacaban ciertas profesiones, el relato de las heridas y todo eso, pero muy bien, muy bien. Lo único que les puedo decir yo a veces es que traten de ser concisos cuando se les hace pregunta, porque el hecho de explayarnos mucho, eso puede llevar a generar dudas, O sea, cuanto yo más explico cosas que no tienen nada que ver, con el caso, más problemas me estoy agregando a mí. O sea, ahí es cuando genero las dudas. O sea, si yo pregunté, ¿a qué distancia aproximadamente se produjeron los disparos? No era para que me comenten, quizás, no se encontraba ahumamiento, no se encontraba pólvora, no se encontraba... Yo no te estoy preguntando lo que no se encontraba, yo te estoy preguntando a qué distancia se efectuaron los disparos. La única contestación que había ahí era 1,20 m. Listo. Pero hubo gente que hasta 4 hojas de balística me escribieron, me hicieron balístico, explicándome lo que producen los disparos a corta distancia. Por eso digo, no hacía falta quizás explayarse tanto. Muy bien pensado, muy bien justificado cada una de las cosas. Algunos empezaron bien y después terminaron mal.
No sé qué les pasó, si fue un día que estaban inspirados y después el otro día no estaban inspirados, no sé qué pasó ahí. Lo que vi es que se ajustaron mucho al manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y quisieron imponer los 3 perímetros sí o sí. Y ahí medio como que se pusieron un poco nerviosos y colocaron los perímetros mal, porque me decían que el perímetro crítico estaba en el cadáver. Y yo les había explicado a ustedes, ¿cuál era el objetivo del perímetro? Cortar la contaminación y que no se introduzca ningún curioso en el lugar del hecho. O sea que yo, colocando un perímetro directamente en la puerta de la casa, ya estaba. Lo único que tenía que hacer era el otro perímetro amplio en la esquina para hacer un rastrillaje de toda la zona para ver si el autor se había descartado de algo y nada más. Y nada más. Pero era solamente, o sea, no es la obligación de colocar los 3 perímetros. Los 3 perímetros ustedes van a ver que lo van a utilizar en lugares de lecho abierto. Abierto. En lugares de lecho cerrado, con el solo hecho de cerrar las puertas, de poner un guardia en la puerta, ya está. Ya está, ya evito ese ingreso. ¿Me entienden? O sea, no era necesario colocar los 3 perímetros. Ahí se abatataron un poquitito. Me colocaban los 3 perímetros sí o sí. Yo dije, lo más lindo todo que leía y dije, ay, pero la casa esta está llena de cinta perimetral. O sea, como que uno caminaba sobre toda la cinta perimetral, ¿entiendes? Pero no, está bien, pero en general estuvo muy, muy bien. ¿Quieren hacerme algunas preguntas antes que demuestre más o menos cómo fue el caso? Hagan las preguntas que quieran. No quedó ninguna duda. Está todo. Ernesto, estás sin micrófono. Perdón. Yo respecto del tema de los 3 perímetros, profesor, le haría una pregunta. Sí. Nosotros pusimos los 3 perímetros. Eh, Me parece que el homicidio, tal como se presentó, sí lo amerita. Lo que pasa es que probablemente el tercer perímetro sea algo que haya que colocarlo un rato, es decir, como usted ha dicho recién, el rastrillaje Exactamente. para ver si el autor se descartó con algo. A ver, me parece que una cuadra no está mal haberlo preservado a ese espacio, y No, en todo perfecto, caso Ernesto. me parece bueno que después se reduzca, porque obviamente Sí, sí. Sí, sí. genera Ernesto, mucha incomodidad, digamos, a la circulación general, etcétera, pero me parece que el homicidio en sí, sí podía dar para ese tercer periodo. Eso, ¿qué opina usted? mira, Ernesto, en todo caso hubiese colocado 2 perímetros. ¿2 perímetros qué quiere decir? Cierro las 2 esquinas, es un perímetro, ¿no es cierto? Para hacer ese rastrillaje. Y en el frente de la casa, o sea, el frente de la casa donde está la puerta de la casa, nada más. Nada más, porque en realidad el lugar del hecho no es donde está el cadáver, el lugar del hecho es toda la casa. Toda la Si vos casa, sí, correcto. todavía no ingresaste, todavía no sabés realmente qué es lo que pasó ahí. Y si me colocas un perímetro crítico en el cadáver, y lo demás, Sí. ¿qué pasó? No, sí, Porque, concuerdo con usted. pero, Nosotros pero, le hemos puesto, sí, pero dos el- perímetros, dos perímetros. sí, Hubo sí, gente que está me bien. perimetró toda la Coincido en cuadra. algo. Sí, Coincido en nosotros, en realidad el perímetro intermedio creo que estaba de más, como usted dice. Con haber puesto uno en las esquinas y otro en la entrada de la casa hubiera sido suficiente. Sí. listo, con eso alcanzaba. Y después hacía el rastrillaje de esa cuadra y lo acortaba. Lo cortaba de la puerta de la casa, o sea, de la casa a la izquierda 3 metros, de la casa a la derecha 2 metros y hasta la vereda, listo. Y coloco el otro perímetro ahí. O sea que lo corto. ¿Eh? Pero sí, sí, Correcto. sí. Lo que pasa es que yo lo que noté que ustedes creyeron que era la obligación sí o sí colocar los 3 perímetros.
o sea, no sé, los perímetros tenían que ser 3 y ustedes tenían que colocar los 3 perímetros. Por eso. Pero no es así, no es así. O sea, ya desde el vamos, el lugar del hecho, ¿cómo lo tenía que definir? Como un lugar del hecho mixto. Tengo un lugar cerrado y tengo un lugar abierto, que era el fondo de la casa. Pero al no saber cómo transcurrió toda la dinámica del suceso, el tema fundamental era tomar todo el lugar del hecho, la casa. La casa era el lugar del hecho. Para que yo después vaya viendo dónde tenía los elementos, rastros o indicios y dónde no. Pero primero era toda la casa, el lugar del hecho. ¿Mm? Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos. A ver si se animan, por favor. Bueno, otra de las cosas, también, quizás no es un reproche. Cuando tengo un cadáver, un cuerpo, porque no sé si es cadáver, lo primero que tengo que hacer es ingresar con el médico. Muchos me lo hicieron ingresar al médico casi a la mitad de la inspección ocular. O sea, y si la persona estaba viva, por eso lo primero que se constata es si la persona está viva o está muerta. Está muerta, se trabaja con el muerto. Está viva, prima la vida. Tengo que llevarla a otro lugar, tengo que sacarla de ahí. E ingresaron directamente con el coordinador. Ingresaron con el coordinador. Pero no dieron esa pautita, esa pauta de que el primer interventor automáticamente, cuando se encuentra con un cuerpo, tiene que llamar al médico para que certifique el deceso de la persona o no. ¿Eh? Sí. ¿Quién? ¿Paula? ¿Hola? Ha ¿Hola? bloqueado el audio, Paula, evidentemente. Acá me está diciendo Bernardo Flores, con respecto a eso, si llega una persona al lugar del hecho, no entra hasta que llega el médico. No conviene que entre primero el Eh, interventor por si puede auxiliarlo. es que el interventor tiene que entrar pura y exclusivamente para ver cuál es la situación. Porque si él no entra, si el interventor no entra, ¿cómo sabemos la situación? ¿Frente a qué estamos? ¿Hay algún herido? ¿O no hay persona? ¿O hay un robo? No, obvio que tiene que entrar el primer interventor. Con todos los cuidados necesarios, pero el primer interventor tiene que. O sea, acá tiene que haber tareas simultáneas. O sea, porque nosotros a veces nos referimos como que llegó un solo policía. No, llegaron 2 o 3 policías. Uno que va, y uno tiene que automáticamente sacar del móvil, tiene que sacar la cinta perimetral y hacer el perímetro, mientras el otro está ingresando para ver frente a qué se está encontrando. Porque quizás es un escape de gas también y puede correr peligro. O sea, el primer interventor, la obligación que tiene es tratar de minimizar todos los potenciales peligros que pueda llegar a ocurrir ahí cuando el delito sigue en curso. Puede ser que tengamos una persona adentro todavía armada. Vuelvo a repetir, puede ser que se puede producir una explosión por un escape de gas. Pues claro que tiene que entrar el primer interventor para saber a quién tiene que llamar. O sea, llamo a los bomberos, no llamo a los bomberos, llamo al SAME, no llamo al SAME, ¿qué hago? Si tengo un cuerpo, llamo al SAME, listo, pero está bien, pero hay un escape de gas acá. Bueno, que vengan los bomberos, que venga el gas, una cosa así. Pero sí, el primer interventor tiene que entrar. Lo que pasa es que no hace, acordémonos de eso, la obligación del primer interventor va a ser cortarme la contaminación, ver lo que está pasando y transmitir inmediatamente a las autoridades lo que está pasando. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Claro, ahora no tienen ninguno, tiene dudas, ¿no? Ahora son todos CSI, ya la saben, Andrea, avisar al Ministerio Público que tenemos a los investigadores Buenísimo. del lugar del hecho, que no tienen duda, que ya van a trabajar así, con los trajes, todo eso. Bueno, vamos a hacer una cosita.
Les voy a pasar un PowerPoint para ir indicándole algunas cosas. Si ustedes quieren, me van interrumpiendo, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a obtener datos, lo que tratamos de hacer es ilustrar esos datos para tener una especie de unificación de criterios. O sea, no para que alguno se imagine algo. No. A mí la autopsia me está dando este dato, lo voy a dibujar para que todos veamos lo mismo y si no estamos de acuerdo lo discutimos ahí. Las lesiones de la víctima. Orificio de entrada, región frontal del cráneo. Con orificio de salida en la nuca. Listo, ya no tengo más duda. O sea, no es que yo pienso una cosa y otro piensa otra cosa, ya lo describí. Con una trayectoria de arriba hacia abajo, de atrás, de adelante hacia atrás, de derecha del individuo a izquierda. No se aprecian signos de disparo de las heridas a corta distancia, lesiones escoriativas en ambas rodillas. Residuo de disparo en sector externo de la mano. 2 orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en tórax. Uno de estos con salida, misma trayectoria que la del cráneo. O sea que, misma trayectoria que la del cráneo. ¿Eh? Y el orificio de entrada que no tiene salida. Bien. Sigo haciendo referencias para no tener dudas y coloco dónde están los orificios de entrada, las direcciones de los orificios de entrada y la del cráneo. Orificio de entrada. Agrego a esto los residuos de disparo en la mano izquierda y las escoriaciones en las rodillas. Referencia, orificio de salida, orificio de salida. O sea, con esta ilustración todos estamos viendo lo mismo, no nos estamos imaginando nada. Referencia seguimos, estas dos trayectorias, estos dos disparos, la misma posición, y este no, este de forma horizontal directamente. Orificio de salida, orificios de entrada. Si lo dibujamos de otra manera, la del cráneo se produjo de esta manera. Acá está mal dibujado porque uno de estos tiene que ser perpendicular, o sea, no puede ser así. Nos vamos a las lesiones del imputado. Lesión cortante en el hombro izquierdo de la espalda, con dirección de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. O sea, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Escoriaciones de nudillo en la mano izquierda y aliento etílico. Y lo que estoy mostrando acá es la estatura del imputado. Esta es la dirección que tenía el corte, el imputado. Así, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Vista de las lesiones del imputado. Lesión cortante, hombro izquierdo, escoriaciones en el nudillo, aliento etílico. La lesión cortante, las escoriaciones. Habíamos dicho que también tenía en su mano derecha, tenía que la retroproyección sanguínea. Las 6 vainas, servidas calibre 9 milímetros, el cuchillo de 29 centímetros cercano a la víctima, el proyectil de plomo desnudo, otra de las cosas que hicieron. Se encapricharon en colocar sí o sí, el revólver calibre 38. Y el revólver calibre 38 no tuvo nada que ver. O sea que de cualquier manera quisieron justificar la actuación de ese revólver. Y no había nada que me indique que ese revólver actuó. 3 vasos con huellas digitales de 3 personas distintas. No hubo una sola hipótesis en la cual
me dijo que esa tercer huella de la persona que no coincidía ni con la víctima ni el victimario, fuese de la mujer del victimario, que vivía ahí con ellos, que vivía con él. Me pusieron hombres que venían de afuera, que fueron amigos, otros, pero nunca pensaron que la persona potencialmente podía haber estado casada y que la tercera impresión digital pertenecía a la mujer. Y que creemos, eso nunca lo pudimos comprobar, creemos que en realidad el problema empezó cuando la víctima quiso hacerle algo a la mujer. Un vaso con líquido similar a combustible, 2 cajas de vino marca Pico de Oro, un revólver calibre 38, una pistola marca Browning 9 milímetros. ¿Se acuerda que yo les había dicho a ustedes que la retroproyección sanguínea, producida por un arma potente, punto 38 para arriba, el orificio de entrada me permite la expulsión de sangre hacia el victimario, hasta 1,20 m, 1,50 m. Y si yo le estoy diciendo a ustedes que el imputado tenía restos de sangre, o sea, a través de la retroproyección sanguínea tenía restos de sangre en su mano derecha, ¿qué quiere decir? De que entonces estaba a cuánto de distancia de la víctima. Hasta 1,20 m, 1,50 m. Su brazo y el arma, porque tenemos que descontar, sumar los 50 centímetros que la persona podría haber estado quizás a 2 metros, pero al estirar la mano con el revólver, eso se acortó a 1,50 m, 1,20 m aproximadamente. Y esa era la sangre que tenía en su antebrazo derecho. Eso me indicaba entonces que él era diestro. Orificio de salida se produce también a 1,20 m, 1,50 m que se produce el spray. Las características del revólver, la característica de la pistola, establecer la cantidad de disparos efectuados según correspondencia de armas, vainas servidas y proyectiles hallados. Acá dice 9 cartuchos completos, pero son 7 cartuchos completos. Hay en la escena 6 vainas servidas calibre 9 milímetros. Y teníamos 7 en el cargador. Un arma de esta marca Versa puede cargar hasta 15 proyectiles. Esta era una Browning que cargaba 13 proyectiles. Y el revólver que tenía una vaina servida. Pero que tuviese una vaina servida no quiere decir que se haya utilizado en ese momento. Si yo no encontré en la víctima un proyectil calibre 38 que le produjo lesiones o heridas o la muerte, y tampoco encuentro en el lugar otro proyectil 38 correspondiente a esta arma, ni otros datos que me dicen que las dos personas usaron arma, yo no puedo incluirlo. No quiere decir porque sea un arma que tenga una vaina servida, esa arma haya participado en el hecho. Si lo puedo demostrar, por supuesto que la voy a enviar a peritar. Pero hasta que no encuentren, si me preguntan, bueno, ¿el arma esa la usó, la utilizó la víctima? No sé, no lo puedo determinar eso. ¿Esa arma se usó en ese momento ahí? No sé. No sé por qué no me indica eso. Y nos tenemos que acordar que la pistola arroja sus vainas hacia la derecha 45 grados hacia atrás entre 1,20 m y 1,50 m. O sea que las vainas que estaban, las 3 vainas que estaban ahí juntitas, había 3 vainas juntitas, había 2 vainas separadas y había una vaina debajo del cuerpo. Bien, las 3 vainas que tengo ahí juntitas me quiere decir que esas vainas, el tirador estuvo estático.
Y para que se produzcan dos trayectorias idénticas, que es la del pecho y la de la cabeza, idénticas, es porque el tirador estuvo estático, no estuvo moviéndose, porque si no me tendría que variar la trayectoria. O sea que estuvo estático. Y yo puedo llegar a decir que esas tres vainas que están juntas ahí son las tres vainas que corresponden a las heridas que recibe la víctima. Y las otras dos que están separadas es el mismo victimario retrocediendo y seguía disparando. O sea que estuvo un momento estático y estuvo otro momento dinámico, hasta alcanzar los 4 metros. El disparo, o sea, el cañón, acuérdense que tiene estrías. Esas estrías son las que le permite al proyectil darle dirección y velocidad. Y también tiene esto que está afuera, que se llama latón. Latón. Estos son los elementos, las estrías que a mí me permiten determinar la identidad o coincidencia con otro proyectil. Pueden ser cañón poligonal, como puede ser un cañón convencional. Las improntas sobre la vaina, o sea, las pericias que voy a marcar, la marca del espaldón, el botador, la marca de uña extractora, el hoyo de aguja percutora. Pero eso es muy balístico. O sea, todo esto que trabaja en el proceso del disparo, me transfiere marcas a la vaina y al proyectil. Todos estos elementos, el espaldón, el botador, la uña extractora, o sea, se trabaja sobre la vaina buscando todas las coincidencias con el elemento dubitado y el indubitado. ¿Ven? Las características de esta aguja, esta es una Glock, la aguja percutora es más bien tirando a rectangular y me deja esta marca. ¿Ven? Esta es una de hueso que es redonda y me deja esta marca. Hasta analizando esto puedo llegar a decir de la marca del arma que se utilizó. Se hace el cotejo entre el elemento dubitado e indubitado y se determina si corresponde o no corresponde. ¿Ven lo que yo le decía? El núcleo del proyectil encamisado está construido en plomo. Plomo. Este plomo puede aparecer. O sea, veamos. Esto es gelatina balística. Se produce el disparo, hace todo el proceso, la fuerza cinética, el proyectil, y sale. Y ustedes, como pueden apreciar, acá tengo el plomo y acá tengo el latón. Y depende cómo golpee ese proyectil y dónde golpee, si golpea en una zona dura, puede llegar a generarse el problema de que el latón se desprenda y me quede al aire libre el plomo desnudo. ¿Ven? O sea, ¿qué quiere decir? Que el plomo desnudo que estaba al lado de la cabeza correspondía a la misma arma que, o sea, el mismo proyectil que ingresó en el cráneo y salí con orificio de entrada y orificio de salida. Pero ¿qué pasó? Ese proyectil, al haber chocado contra algo duro que era la cabeza, 2 veces, porque atravesó la parte frontal y la nuca, se desprendió este latón e hizo salir solamente el plomo desnudo. Obviamente que ¿dónde iba a estar las estrías que yo le mostré? En el latón. O sea que yo lo que tenía que buscar en el lugar derecho era el latón. Y para ustedes, ¿dónde se cree que estaba el latón? El latón no está dentro del cuerpo. ¿No había una mancha de sangre al lado de la cabeza? ¿No pudo haber estado ese latón ahí en esa mancha de sangre? O sea que al no haber sido indicado en el plano, quien manejó el lugar derecho, el perito que manejó el lugar derecho, lo pasó por alto. Como así también pasó por alto el proyectil que ingresó con la misma dirección que ingresó en la cabeza, que tuvo
salida por la espalda, y ese proyectil cayó adentro de la tierra. Estaba enterrado. Tampoco lo encontró. Y después tenemos también, esto es lo que yo le quiero mostrar a ustedes, que de las vainas nosotros podemos obtener impresiones digitales. Por eso, ¿ven? Antes de enviarlo a balística, lo lógico sería, vamos a hacer una prueba a ver si tenemos impresiones digitales. ¿Mm? La inspección ocular. La inspección ocular. La inspección ocular era, al ingresar ahí adentro, yo tenía que aplicar la forma zonal, marcar zonas, dividir quizás el patio una de las formas era dividir el patio en 4 zonas, en 3 zonas, zona A, A1, A2, 2 zonas, y cocina y la habitación en otra zona, B, B1 y B2. ¿E ingresar de qué manera? Ingresar de forma ilógica. Porque si yo ingreso de la forma lógica que ingresaron ellos, yo destruyo todo lo que ellos me transfirieron en lugar del hecho. Pero ingresando de la forma ilógica, yo llego al punto focal. ¿Mm? Voy encontrando las evidencias, las voy marcando. Esta es la casa. Esta es la casa verdadera de donde ocurrió el hecho. Esta es la zona. Hacer un croquis. Esta es la zona. Y ver otra forma de ingresar y, lógicamente, hasta llegar al punto focal que vendría a ser el cadáver. ¿Mm? ¿Con quién ingreso primero? O sea, el primero que tiene que ingresar, vuelvo a repetir, cuando está el primer interventor es el médico para constatar el deceso o no. El segundo que tiene que ingresar para mí es el coordinador con el fotógrafo. Muchos dicen, ¿y el planimetrista? No. ¿Por qué? Porque el planimetrista, ¿qué va a hacer? El planimetrista va a hacer un plano sobre los elementos, rastros e indicios que yo empiezo a encontrar. Pero si yo ya estoy entrando, no encontré nada, ¿para qué va a entrar él conmigo? Que ingrese el de rastros. El de rastros sí que ingrese conmigo, porque a medida que él va ingresando, va revelando todos los rastros latentes que yo no veo. Y que no van a ver los que después van a ingresar. O sea que son lo más sensible que hay, son tanto los rastros como las manchas. Algunos me colocaron, de ustedes me colocaron el ingreso del bioquímico. Eso porque lo leyeron, me gustó porque me di cuenta que leyeron el protocolo unificado de cadena de custodia, que obviamente lo hicieron, gran parte lo hicieron los bioquímicos, y por supuesto que ellos se pusieron primero para ingresar al lugar del hecho. Nunca vi un bioquímico en el lugar del hecho. Nunca vi un bioquímico en el lugar del hecho. El de rastros está totalmente capacitado para hacer el hisopado de todas las manchas que hay ahí, las máculas que hay ahí, y remitirle al laboratorio de bioquímica para que haga la pericia pertinente. O sea que ingrese el bioquímico, yo nunca lo vi al bioquímico. Quieren hacerlo, bueno, no sé, prueben a ver si tienen suerte. Después balística ingresaría. Después balística. Una vez que actúen todos los peritos que me van a revelar los rastros y me lo van a fijar y me lo van a levantar, ahí sí, posteriormente, antes de tocar el cadáver, tiene que ir el médico legista, para hacer toda la revisión del cadáver. Y ustedes me dicen, y ahí terminamos. No terminamos. Cuando se levanta el cadáver, se corre el cadáver, ahí es cuando vamos a notar que hay quizás más evidencia debajo de él, como es en este caso la vaina. La vaina. Que muy bien la explicaron todos de cómo fue arribar la vaina ahí. Otros ahí medio como que se me quedaron un poquitito, se me abatataron. Acá tenemos, esta es la zona interior crítica, toda la casa. La zona restringida, el exterior de la casa.
la proximidad de los disparos. O sea que lo que yo les decía a ustedes, estas 3 vainas me indican que son las 3 heridas que tiene la víctima. O sea que para que estas vainas hayan quedado acá, los disparos se produjeron desde acá. 45 grados hacia atrás, 1,20 m, 1,50 m. Estos son más o menos hipótesis planteadas de lo ocurrido. Ahí, cuando se produce ese disparo, es cuando la pistola le transfiere a la víctima en su mano izquierda los restos de pólvora, porque estaba en contacto cercano al disparo. No se olviden ustedes que un disparo me puede arrojar restos de pólvora hasta 1 metro de distancia, o sea, todas las personas que están al lado pueden tener pólvora. Esta es otra. Vean la posición del arma para que la vaina vaya hacia atrás. Estos son alumnos también que rindieron examen como ustedes. Y esto es lo que quería lograr yo en Tucumán. Ahora ustedes, ¿qué pensaron? ¿Qué les pareció? Obviamente que nunca vamos a saber de forma exacta qué es lo que ocurrió ahí, qué es lo que fue que generó. Pero en base a las evidencias que mostraba ese plano, es que nosotros hicimos esa reconstrucción para demostrar cómo potencialmente, dinámicamente se hizo eso. O sea, eso es lo que se llama la secuencia fáctica. Acuérdense que yo se los dije bien. La secuencia fáctica es una pericia. La secuencia fáctica se hace toda la dinámica, pero en base a ¿qué? A las evidencias encontradas en el lugar del hecho. La reconstrucción es un acto jurídico que se realiza en base a los testimonios. Son 2 cosas diferentes. Y para ustedes poder comprender mejor los hechos, siempre traten en lo posible de solicitar ilustraciones. Por lo pronto, del cadáver cuando se hace la autopsia, yo quiero ilustraciones de las heridas, porque la terminología médica no la entiendo. No la entiendo. O sea que, y no tengo por qué entenderla, tampoco, porque no es mi profesión, para eso estudio medicina. Pero ustedes pidan que por favor le dibujen en un cuerpo las características de las heridas, cuáles son las lacerantes, cuáles son las cortantes, cuáles son las contundentes, cuáles son las de antigua data. Ahora estamos investigando el homicidio, el femicidio, seguro de una chica en Entre Ríos, y que tiene muchísimas, que se está ahora haciendo la autopsia, tiene muchísimas lesiones de antigua data, y muchísimas lesiones que nos indican por las características que fue golpeada por el novio, que fue golpeada, lo que no cierra para nada, que la tiró de un 9º piso, octavo piso, y la posición del cuerpo en donde cayó, no nos cierra para nada, porque parece que fue más colocada que otra cosa. Pero bueno, estamos en plena investigación. ¿Qué pasa? Si a mí no me detallan bien esas heridas que tenía la chica, porque cayó de un 8º piso, tarda 2 segundos. Un cuerpo de un 8º piso al suelo son 2 segundos.
son dos elefante, elefante. Siempre se mide así. Un segundo, elefante. O sea, elefante, elefante, está el cuerpo en el piso. No había sangre. No había sangre. Se le encontró mucho alcohol en la sangre, pero no había sangre. ¿Y cómo puede ser que no haya sangre de una persona que cae de un 8º piso? La cabeza de ella está metida entre una reja. ¿Cómo que no? No, o sea, y estamos con ese tratando de interpretar una autopsia preliminar que se hizo de las heridas antiguas, de las heridas durante y de las heridas post-mortem. O sea que si a ustedes eso no se lo describen y le describen que hay cicatrices, que esto, pero no si son de antigua data o no si son recientes, ustedes se imaginan otra cosa. Por eso les digo, que le detallen siempre, después de la autopsia, que le detallen cómo son las heridas y las características de las heridas, porque las heridas que tiene en vida ella, en vida de antigua data, son circulares, o sea, son producto de los nudillos. Pero tienen que verlo eso ustedes, tienen que exigirlo. Por eso, acuérdense, traten de pedir ilustración de de todas las cosas que no entienden, que se lo ilustren bien, por un lado. Y por el otro lado, soliciten siempre que se haga una secuencia fáctica en base a las evidencias encontradas. Porque si empezamos, para mí fue esto, para mí fue lo otro. No, vamos directamente a la evidencia y hacemos una secuencia fáctica. Porque para mí a esta chica, sinceramente, de acuerdo a cómo está el cadáver, esta chica no se arrojó. No sé, si se hubiese arrojado, hubiese caído de cabeza y casi tirando de espalda. La chica cayó toda plana. O sea, como que la agarraron del cuello y del pantalón de atrás y la arrojaron directamente desde el balcón. Por la posición. Por eso, todo eso, toda la posición del cuerpo, las heridas que tiene el cuerpo, todo eso me tiene que dar una explicación a mí. Me tiene que dar una respuesta. No se queden con dudas. Por eso este tema de la secuencia fáctica, el tema de la interpretación de las heridas, todo eso tienen que solicitarlo. Nunca se queden con la duda de nada. Cayó a esa altura y no perdió los brackets. Sí. Eloy, Alejandro Andole Sí. te quería hacer una consulta. Por favor, Alejandra. Alejandro es. Alejandro, Alejandro. Hola, profe. Sí. ¿Cómo está? Bien, Alejandro, bien. Preguntaba yo en el chat, digamos, si había entendido bien, el primer disparo fue estando el imputado y la víctima sentados. A ver, no. Ah. No. Igualmente pasa una cosa. Se pudo haber hecho eso, pero yo lo hago más dinámico parado los dos. Para mí la dinámica fue parado. Quizás estaban sentados, ¿entendés? Esa parte tampoco la podemos describir, a ver si estuvo sentado o estuvo parado. Para mí, para que haya caído la vaina detrás del cuerpo, yo considero el primer disparo lo considero ese que cayó la vaina debajo del cuerpo, o sea, atrás de él, y no impactó en él. Si hablamos del primer disparo que impacta sobre la víctima es el del tórax que no tiene salida, que ese ya se produjo aproximadamente a 1,20 m, 1,50 m. ¿Por qué? Porque cuando cae la víctima, recibe los otros dos disparos, primero en el pecho, con la dirección de arriba hacia abajo, o sea que eso ya te está indicando a vos que victimario estaba en un plano superior que la víctima. ¿Entendés? Sin perjuicio de que era más alto, ¿verdad? También, el imputado era más alto. Por más que sea más alto, Alejandro, vos si apuntás un arma, fijate el arma, o sea, el otro era más pequeño, la víctima era más pequeño que el victimario. ¿Y cómo logró entonces herir la espalda del victimario? ¿Por qué? Porque vos no solo ponga la estatura, sino que agregale el brazo en alto y ese cuchillo yendo atrás de la espalda. Ahora es como que le hizo así.
Claro, que el victimario sea más alto que la víctima no quiere decir que los disparos siempre van a ser de dirección de abajo hacia arriba, ¿no? Tiene que haber, porque el primer disparo, el que lo hace caer no fue de abajo hacia arriba. Fue bien paralelo, perpendicular, Así, digamos, claro. paralelo al piso, bien. ¿Entendés? No tuvo una dirección de abajo hacia arriba. El otro sí tuvo una dirección de abajo hacia arriba. ¿Entendés? Ahí se produce el segundo disparo que vendría a ser en el otro del pecho y el tercer disparo que tiene la misma trayectoria sin moverse el victimario, produce el otro orificio en la cabeza, en el cráneo. Pero O el sea primer que disparo... lo... Ah, Sí, perdón, sí, perdón, contame. perdón. No, por favor, Alejandro, contame. O sea que los dos últimos disparos, el que tiene orificio de salida en el tórax y el Sí, que tiene en la cabeza, probablemente haya sido estando la víctima ya de rodilla o cayéndose, digamos. de rodilla, porque son los dos disparos son idénticos. Me vas a decir, Parado así, digamos. claro, parado. No. Vos me vas a decir, ¿por qué el segundo disparo que le pega en el tórax no lo tira para atrás? Porque la característica del calibre 9 milímetros es que es un proyectil muy perforante. Y si no te toca algún órgano, algo duro, no te produce una caída o un choque. Le falta choque. Yo te pego un disparo con una 45, obvio, boom, ¿viste? Tiene choque, no tiene punta. No tiene punta. A ver, espérame un segundito nada más. Un segundito que te voy a mostrar algo. Para que comprendas mejor, mirá. Este es un calibre 9 milímetros. Este es un calibre 45. Ah, hay mucha diferencia, claro. O sea, y este también tiene otra particularidad. Traten de ver ustedes en el Punta hueca. adentro, sí, que es hueco, pero fíjense adentro que hay un puntito. ¿Lo aprecian? Sí, Ese puntito que se ve adentro. ¿Saben lo que es ese puntito? Ese puntito es como una aguja. A este proyectil lo llaman, el proyectil este lo llaman el mata policía. ¿Por qué? Porque eso lo que están viendo ustedes, cuando choca contra el individuo con el chaleco de bala, se abre esta parte y deja pasar esta puntita, esta aguja, adentro del chaleco de bala y lo perfora. O sea que perfora los chalecos de bala. O sea que imagínate lo que es entonces el disparo con este y el disparo con este. ¿Me entendés? claro. Son proyectiles totalmente distintos. Proyectiles totalmente distintos. Por eso, perforó porque no tocó ningún hueso, ninguna parte dura, o sea que tocó parte blanda. Pero ese proyectil, Alejandro, si vos viste en el plano, no lo encontró la policía. Claro. ¿Y dónde tenía que estar? En el piso. En el Porque piso, o sea, por ahí, digamos, pero si atravesó y tenía orificio de entrada, orificio de salida, en algún lado tiene que estar el proyectil ese. ¿Dónde estaba? Tenía que estar en el piso. Bueno, ese no lo encontraron. Y las vainas, lo que yo te decía que se desprendían, el latón que se desprende, es una cosa así. Te encontrás con esto. Que en su interior esto tenía plomo. O sea que cuando esto se desprende, el plomo quedó sin estría. ¿Dónde quedaron las estrías? Si la pueden apreciar ustedes, ¿la aprecian? Ahí, sí. ahí están las estrías. O sea que el perito tenía que haber encontrado esto, porque este es el elemento que yo necesitaba para peritar. Y al no mover la sangre, no lo encontró. ¿Entendés? ¿Alguna otra preguntita más? Licenciado, el doctor Anse consulta cuál fue el motivo por el cual se derivó el crimen, digamos, qué es lo que derivó a este... Parece ser, voy a repetir, que ninguno me lo puso, ninguno.
con el tema este de las mujeres, hoy en día no quieren arriesgarse a tener problemas, por eso no la involucraron a la mujer. Pero siempre me involucraron a la mujer, por culpa de la mujer que estaba coqueteando con la víctima, todos decían lo mismo. La huella digital que se encuentra, la tercera huella digital que se encuentra es de la mujer. Pero nunca se supo si ella, no es que participó, si ella estuvo en ese momento ahí o cuando empezaron a discutir se fue. Pero era la mujer. O quizás en algún momento brindaron y ella tocó ese vaso. Según se dice, parece ser que la víctima se tiró un lance, se quiso aprovechar de la mujer. Y ahí empezó la discusión. De ahí empezó la discusión. Y estaban los dos bastante tomaditos, y bueno, se desencadenó en eso, ¿no? La primera agresión fue la de la víctima, con el cuchillo hacia el victimario. La primera agresión que hubo. Otra de las cosas, muchos le pusieron el arma, el calibre 38 a la víctima. Que la víctima había disparado con el calibre 38. Y era diestro o siniestro entonces, porque si tenía un cuchillo en la mano derecha y tenía un revólver en la mano izquierda, ¿cómo hacía para agarrarlo al otro y cubrirse? O sea, ahí se hubiese armado un tiroteo, pero de aquello, si había dos armas, entonces. Y cada uno tenía la suya. El arma del 38 no tuvo nada que ver. Nada que ver. Más le digo y le comento una cosita. Fue una trampita mía que les puse para ver qué hacía. El doctor Vergés quiere tomar la palabra. Sí, sí, sí. No, ¿qué tal, licenciado? ¿Qué tal, doctor? Bueno, a medida que se va conversando, siempre van aclarándose las cosas, ¿no? Y yo lo que veo del caso, me parece que el elemento conflictivo, difícil, al menos particularmente para mí, es que uno, según su hipótesis, creo que el último disparo, el disparo que va al cráneo, lo hace retrocediendo, es decir, a más distancia. No, Ariel, dije que los tres disparos fueron a 1,20 m, 1,50 m. No, los tres, o sea, porque si vos ves el plano, están las tres vainitas juntas. O sea, estuvo estático el tirador ahí. No, claro, no, y aparte porque uno asocia el tema de la precisión al cráneo con la corta distancia. Para tener precisión. Sí, no nos olvidemos que el estado de ebriedad que tenía. O sea, coloquemos también el factor suerte porque los otros dos disparos que están separados fueron a cualquier lado. Porque muchos decían, pero entonces no estaba ebrio. Mirá cómo fueron los disparos y la trayectoria. Estaba ebrio. También hay que poner el factor suerte que coincidió eso. Pero los otros disparos que hizo fue para todos lados y no se encontraron los proyectiles. O sea, tiraba y disparaba para cualquier lado. En ese momento se quedó quieto. Sí, y el hecho que haya retrocedido y haya seguido disparando, usted, para sostener esa hipótesis, el elemento de la herida, es decir, de la herida en el imputado, es lo que voy a decir, hubo una reserva previa. A ver. ¿Por qué sostiene usted, más allá de las direcciones de los impactos, por qué sostiene que los primeros disparos fueron de cerca y no al revés, que el imputado fue acercándose para disparar? No, porque si nosotros vamos a empezar a plantear la hipótesis de que hubo una lucha previa, estaban juntos, estaban unidos ellos cuando había la lucha previa. Por eso, ¿qué pasa? O sea, si el imputado hubiese estado lejos, ¿en qué momento recibía la herida o el corte de cuchillo en la espalda? Porque si él viene disparando y se para acá y sigue disparando, ya lo mató. ¿Cómo le produjo la herida al imputado? O sea, hubo una pelea donde estuvieron juntos. Era más factible.
la víctima que le agarra la mano donde él tenía el arma, ¿no es cierto? Él está por sacar el arma y la víctima, para defenderse, lo agarra. Pero también lo está por agredir con un cuchillo que el imputado toma con su mano izquierda, la muñeca de la víctima. Pero logra hacerle un corte. O sea que estaban juntos. Y el imputado ya tenía el arma en su mano. Cuando se separan, lo más lógico era separarse y empezar a dispararle ahí de cerca. Por eso acierta. Por eso acierta. Por la cercanía, porque es 1,20 m, 1,50 m, no es nada. No es nada. No es nada. ¿Y qué pasa? Y los otros disparos, cuando va disparando hacia atrás, los otros dos vainas que están sueltas, más alejadas, está producida aproximadamente a 4 metros. Por eso ahí ya no impacta para nada. No impacta para nada en la víctima, ¿no? O sea, para nada, porque tampoco impactó ni en pared directamente. Otra cosa que a mí también, por lo menos no surgía de la planimetría, era de que se haya destacado que haya habido un desorden de sillas y nada. ¿Eso frecuentemente se coloca o no? Para inferir que había una reyerta previa. Hay un gran problema con eso. Hay que ver quién lo va a detallar. Si me decís que el primer interventor entró con cámara fotográfica y fotografió eso, yo estoy de acuerdo. Pero si recién vamos a esperar que el que haga ese trabajo va a ser criminalística, que llega a las 3, 4 horas aproximadamente, hubo un montón de gente que pudo haber acomodado las cosas. Quizás la misma mujer que está viendo a su marido ahí va acomodando las sillas que están caídas, porque son actos inconscientes. Quizás entraron los vecinos también y empezaron a tocar las cosas. O sea que no lo tomaría en cuenta. Yo lo tomaría más que nada, como hablamos al principio, el principio de transferencia, ¿se acuerdan? ¿Qué era? ¿Qué le transfirió el victimario a la víctima que tiene del victimario y qué tienen los dos del lugar del hecho? O sea, relacionarlo con las cosas que tiene. Está bien. Yo creo igualmente que para mí las lesiones, las escoriaciones que tiene en los nudillos el victimario, para mí no tiene nada que ver con la pelea. Porque no siempre una piña me va a dejar a mí raspado los nudillos. Quizás le erró una piña y pudo pegarle a una pared, o pudo pegarle a la mesa, o quizás era una herida de antigua data. Si una persona tiene un trompito ahí, tiene cosas, o sea, quizás era albañil y se lastimó trabajando. No lo tomaría como el elemento contundente de decir, ven que le pegó a la víctima, no. O cuando cayó de rodillas también. No, pero el otro tiene escoriaciones en la mano izquierda. Ah. El victimario. Y otro estaba equivocado, yo creía que el revólver, el Smith, te cargaba 5 disparos. 6. Y uno era 6 y uno está disparado. Pero no se pudo relacionar, por supuesto que lo tengo que llevar a peritar. Claro que lo tengo que llevar a peritar. Pero como no se puede relacionar, la pericia que yo hago, sí, el arma es apta para el disparo, pero no se trajeron huellas digitales ni de uno, ni de la víctima, ni del victimario, y la data de disparo de ese proyectil fue aproximadamente en tal fecha. Nada más, pero no relacionarlo a que intervino en el hecho. No lo puedo posicionar en la mano de uno o del otro. Correcto. Bueno. Gracias. No, por favor. Andrea, ¿hay alguien más? Sí, eso estoy viendo. No, aparentemente no, más que, bueno, Belén Berragán dice sí, en realidad le responde Alejandro Andole, dice probablemente están las vainas juntas porque disparó del mismo lugar, y Belén le contesta sí, las 3 que estaban juntas fue porque estaba estático el imputado. Bueno, no sé sobre eso. Claro. Licenciado, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, active su audio, por favor. Dice que no activa el audio Belén porque está con una bebé, así que no hay problema, Belén. Ah, bueno. Somos muchos acá, somos más de los que estamos, chicos. Está bien.
Ya son 40 participantes. No somos 40, acá ¿No? somos 43 si vamos al caso, tengo 3 arriba, así que ya somos muchos. Ah, bueno. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra consulta. Licenciado, ha sido un placer para mí, ha estado muy activo. Me he dado cuenta que la cuestión práctica que tiene que ver con el poder saber inclusive cómo es una vaina, la densidad, digamos, en cuanto a volumen de la diferencia de milímetros entre una y otra, y digamos, y verla en el formato ya de impacto, también genera, digamos, como otras inquietudes en las personas, Claro. inclusive por las mismas expresiones que hacían, o sea que el poder Sí, sí. palpar y esta cuestión de poder tocar y ver es como importante en las clases, así que eso es una cuestión a tener en cuenta para las próximas. Por ahora Sí, es estamos así, fundamental. pero ha sido muy gentil usted demostrarlo porque ha sido muy gráfico, o sea, si no queda como muy abstracto, y uno se puede como hacer la idea de otra manera. Por lo menos fue mi impresión, que no conozco del tema, así que Por lo menos ahora tomaron entiendo. conocimiento más o menos de qué se trataba, de lo que estaba Claro, ahora hablando. entiendo, ahora entiendo. Claro, porque hablo de vaina, proyectil. Lo ideal, Andrea, sabés que lo que sería bueno averiguar en Policía de Tucumán, si es que no tienen un polígono virtual. Los Ajá, polígonos virtuales se utilizan para hacer entrenamiento de la gente y lo ponen a uno en una situación real, quizás de cómo se producen los tiroteos, cómo es la percusión del arma, cómo es el sonido, cosas que ustedes tendrían que tener conocimiento de eso, porque muchas veces nosotros hablamos de un enfrentamiento y se cree que es un enfrentamiento, uno está en una cuadra, el otro está en una cuadra, en otra cuadra y están disparándose. Y claro, los enfrentamientos comúnmente son a 2 o 3 metros. Son a 2 o 3 metros. Y claro, y la pregunta es, ¿y por qué no dio la voz de alto? claro. ¿Por qué no dio la voz, la famosa voz de alto? ¿Por qué no dijo alto policía? Si yo digo alto policía me acribillan ya. Son a 2 metros, 3 metros, una situación que se produce inmediatamente. O sea, esas cosas, si ustedes hiciesen un poquitito, se interiorizan un poquitito más en balística, traten, si tienen amigos, ir a algún polígono para ver lo que es el disparo de un arma, para conocer cómo suena un arma, porque eso dentro de la investigación a ustedes le van a servir como para decir, no escuchó nada usted, estando a tantos Claro, metros. Usted, claro, porque, no escuché nada. Pero ¿cómo no pudiste escuchar ese disparo? O algo, una puerta que se cerró que supuestamente era un disparo, algo. Pero eso tendrían que ir quizás alguna vez, no le digo que disparen, si pueden disparar mejor para conocer cómo es sostener un arma, cuánto pesa un arma, cuál es el retroceso y cuál es el sonido, sería buenísimo eso. Eso sería muy bueno que traten de complementar los conocimientos. Porque de esa manera yo puedo saber si una persona puede llegar a manejar esa arma o no. Yo le puedo llegar a decir antiguamente, cuando empezaron a salir las mujeres policías y seguían utilizándose acá las 45, ellas llegaban a la repartición y se las hacían cargar por un compañero para poder salir con el arma cargada. Porque no podían por la fuerza que tenían que hacer sobre la corredera. Ahora no, ahora las armas son más livianas, más suaves para manejar todo eso. Pero estas cosas tenemos que conocerlas nosotros. La famosa celosidad del arma, todo ese tipo de cosas tienen que conocerlas. Más adelante vamos a preparar uno de balística, ¿no es cierto, buenísimo, Andrea? ¿Eh? buenísimo. Acá, Extra uva hacemos. por Hacemos un extra último, uva. licenciado, por último, Natalia Barrientos dice, no puedo activar el audio, tengo una consulta. Si el disparo a la víctima fue efectuado de frente, primero cayó arrodillado y luego quedó extendido en el piso, ¿cómo mostraba el croquis? ¿Por qué no cayó boca abajo? Ah, qué linda pregunta, porque la fuerza cinética fue de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante. La persona recibe el disparo de adelante hacia atrás. O sea, si yo le pego una piña a una persona de frente, obviamente que se va a caer para atrás. Si le pego en la nuca, va a caer para frente. O sea, y los disparos fueron de frente todos, de adelante hacia atrás.
Por eso esa fuerza caía para el lado que cayó. Claro. Perfecto. Bueno, ahí me dice Daniela Marrancino, que es compañera mía de oficina Sí. y de área, trabaja, da clases en la policía, me está diciendo de que, no se anima a hablar la Dani, de que antes Daniela, había ¿por qué polígonos no? virtuales y ahora no, pero me parece muy interesante el aporte, licenciado, así que lo vamos a tener en cuenta, porque bueno, uno materializa las cosas que lee y analiza, y el conocimiento de causa, o sea, tener la experiencia Sí. y el poder, poder conocer inclusive los materiales, los elementos que forman parte de una escena de crimen es como muy importante porque uno puede hacer otro tipo de deducciones, ¿no? Toman como más cuerpo, otro conocimiento. Totalmente, totalmente. Porque ¿sabes lo que pasa, que Andrea? Que en esos tipos de enfrentamientos se están hablando técnicamente Claro, de elementos como ser el revólver, la pistola, y uno no sabe qué característica tiene. claro, Por eso es bueno tomar eso. Cuando yo digo posta de goma, cuando en los piquetes se utilizan posta de goma. Y ustedes me van a decir, como dicen todos los periodistas, sí, porque los cartuchos son verdes, por eso no se podía confundir, y nosotros encontramos cartuchos rojos, por eso son cartuchos que se utilizaron con perdigones. Este es un cartucho blanco, y es de posta de goma. ¿De qué verde, me dice? claro. O sea, cada fábrica utiliza los parámetros que ellos quieren, por eso, pero ustedes tienen que conocer eso, no es algo que sea matemático, sí o sí, el cartucho tiene que ser verde para ser usado con posta de goma. Ustedes tienen que conocer esa cosa porque, claro, ¿cómo le tiraste con perdigones? No, no, tiré con posta de goma. Pero el cartucho es de otro color. ¿Qué quiere? Dígale al fabricante que lo ponga Claro. de otro color, no sé. Pero esa cosa tienen que conocerla. De a poquitito, y ya que está Daniela ahí, hay que comprometerla a Daniela para que algún policía de allá le muestre todas las armas que se usan y las características de las armas. Aunque sea que escuchen que disparan un arma, por lo menos para que escuchen el sonido del disparo, no que disparen. Bueno, por último, Bueno, licenciado, la última pregunta, ¿cuál es el lugar más dígame, adecuado para desvestir el cadáver? María Laura Juárez. en la morgue, interdisciplinariamente, que el balístico haga la parte balística, que el papiloscopo haga la identificación del cadáver y que el médico haga la apertura y la autopsia. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta al respecto. Licenciado, ¿usted quiere cerrar el Eh, encuentro como quiera? Mira, Jimena quiere hacer una pregunta. A ver, no Entonces, la veo. caso que evaluamos, entonces serían 7 los disparos que se produjeron con el arma 9 milímetros. No, Jimena. Si encontramos 6 vainas, se hicieron 6 disparos. No 6 disparos. inventemos otro. Hay 6 vainas, hay 6 disparos. Se Bien. tiene que coincidir eso. No, porque yo pensaba en la enterrada, que no la encontraron, digamos, Pero pero ese era era la vaina proyectil, y no era vaina. No era vaina. Porque muchos también se confundieron y me colocaban, había 7 disparos porque había 6 vainas y un proyectil. No, el proyectil se salió de una de esas vainas. Es lo mismo que comparar vaca con caballo, una cosa así. claro. Digo, ¿hay 6 No, proyectiles aparte o hay porque 6? como decía que le habían quedado, no me acuerdo las vainas que habían quedado, pero contando las que trae el arma, más la que está en la recámara, como que faltaba una, digamos, pero puede no haberla tenido desde antes. Totalmente, no, no, no. Ellos no tienen la obligación de tener los 13 disparos sí o sí en el arma. Ellos van a tener tantos disparos como tantos proyectiles consigan por todos lados. Como así la marca. Quizás pueden tener 10 proyectiles de distintas marcas. Pero acordate, contá las vainas y de acuerdo a la cantidad de vainas que hay, son los disparos que se produjeron. Perfecto. Bueno, Andrea, entonces, Licenciado, ¿no hay más muchísimas preguntas? gracias. Dejo que usted haga el No. cierre de esta clase. Por mi parte, un placer verlos a todos y compartir con usted un cierre
esta actividad que inició de manera presencial, así que muchísimas gracias, ha sido un placer poder trabajar con usted, y como vuelvo a reiterar, como lo dije una vez, además de excelente profesional, excelente persona, así que muy generoso con sus conocimientos y muy honesto, así que le agradezco muchísimo su tiempo y su predisposición para esta clase. ¿Sí? Así que ha sido un Muchísimas regalo. gracias. No, el regalo fue para mí por el respeto que me demostraron ustedes hacia mi clase. Y fue algo muy lindo, una experiencia hermosa. Fueron los conejitos de India, ustedes, porque de presencial tuvimos que automáticamente Yes. pasar a virtual. Resultó, gracias a Dios resultó. No voy a desaparecer, así que ustedes cuenten conmigo para Ahí lo que estamos. sea, cualquier duda que Ya nos tengan, vamos ustedes cuentan. a contactar así, trabajamos aunque sea de Sí, manera virtual, pero vamos a ver si podemos sí, generar algún encuentro y otro taller un poco más específico de algunos temas que sean de interés para todos. perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Yo estoy a entera disposición de ustedes. ¿Eh? Y bueno, les deseo toda la suerte del mundo con las demás materias. ¿Eh? Y en algún momento nos vamos a encontrar nuevamente. Seguramente así será, licenciado. Por mi parte, Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias, licenciado. muchas gracias. Tengan un Gracias. excelente fin de semana y un aplauso para usted y gracias por todo. Saludos a todos y estamos en Nos vemos. contacto pronto para iniciar las clases virtuales, si Dios quiere, siguiendo con la del licenciado Chau, Torres. Ariel. Nos vemos, Hasta hasta luego, pronto. licenciado, Hasta muy amable. luego. Gracias, Gracias. por favor. Gracias a todos.